Bill Campbell fue probablemente el coach de más éxito de la historia. Trabajó con todo el equipo directivo de Google, fue el coach principal de Apple y Steve Jobs durante más de 15 años, del ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, de Dick Costolo, ex CEO de Twitter, o Jeff Bezos, entre otros. Hoy vamos a intentar desgranar los secretos de Bill como coach junto a Carlos Gómez, ex Googler, donde estuvo 10 años pasando por las oficinas de Dublín, San Francisco, Motorola o Waze. Después fundó 7R Ventures, un corporate venture builder en España, y ahora es fundador y CEO de Vibla, una plataforma para comprar segundas viviendas con un modelo de propiedad fraccionada. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y sobre todo grandes aprendizajes. Bill Campbell empezó su carrera como entrenador de fútbol americano con cierto éxito, pero no demasiado. Y a sus 39 decidió meterse en el mundo de los negocios. Fue VP de Sales en Apple, CEO de Claris y CEO de Intuit también. Y desde el 97 hasta el 2014 estuvo en el board de Apple. En el 2000 es cuando empieza su brillante carrera como coach gracias a John Doerr, que le propone que ayude a los fundadores de las compañías del portfolio de Kleiner & Perkins. Vamos a apoyarnos en el libro Trillion Dollar Coach de Eric Schmidt, ex chairman y ex CEO de Google, Jonathan Rosenberg, VP de Producto en Google, y Alan Eagle. Y por supuesto, mi compañero para esta hazaña, Carlos Gómez, del que iremos descubriendo historias a lo largo de la entrevista. Para Carlos este libro ha sido fundamental y lo ha regalado muchas veces. Bueno, pues la verdad es que es un libro que, lo primero de todo, como los buenos libros, es una grandísima inspiración, ¿no? El descubrir un personaje tan potente que apenas era conocido, ¿no? Y que tenía tantas intrahistorias por detrás. Lo primero fue una inspiración muy grande. Lo segundo, creo que el proyectar una ilusión, ¿no? Decir, oye, joder, me encantaría poder terminar mi vida siendo un tío así, ¿no? Que ahora hablaremos más de él, pero pudiendo ayudar a gente interesante a hacer cosas más interesantes y de formas muy honrosas. Y bueno, finalmente yo creo que es como el validar que hay una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Incluso en entornos tan competitivos y tan agresivos y tan únicos como Silicon Valley, el demostrar que puedes hacer las cosas de una forma diferente y que siendo un tío humano se pueden conseguir las mejores cosas, ¿no? Eso al final me ha parecido siempre muy inspirador. Y bueno, creo que también, de otra forma, es un libro que valida mucho, al menos bajo mi punto de vista, el mundo del coaching, ¿no? Que está un poquito a veces desprestigiado socialmente, como si fuera algo así, no sé. Hay gente que tiene opiniones raras. Me parece valida un poco la grandísima labor de ciertos coaches, que no todos tienen por qué ser buenos, pero que tener gente cerca muy buena que te lleve a un siguiente nivel es una tarea fundamental. Y a veces nosotros, muy orgullosos, pensamos que nosotros no necesitamos un coach. Dices, bueno, cuando Steve Jobs o los CEOs de Google o de Amazon lo han tenido, joder, pues igual deberíamos ser todos un poquito más humildes y entender que siempre debemos estar abiertos a que alguien nos ayude a subir al siguiente nivel. Sí, antes de preguntarte, de hacerte la siguiente pregunta, voy a intentar responder eso, ¿no? Lo de qué es un coach, al menos con lo que hacía Bill, ¿no? Que también es especial y tampoco todos los coaches son así, pero Bill siempre dicen que era un coach de equipos, ¿no? Que no solo trabajaba con los CEOs de forma individual, sino que cuidaba a la comunidad, ¿no? Que se reunía con todos los que formaban parte del equipo, intentar que todos estuvieran como alineados, ¿no? Con el propósito, con los objetivos del grupo, y al final siempre habla en el libro, habla de que estos equipos de alto rendimiento pues son gente lista, pero también agresiva, ambiciosa, con fuertes opiniones, grandes egos, ¿no? Entonces él tenía la capacidad de orquestar todo eso, pero como has dicho tú, ¿no? Desde un lado como muy humano, siempre teniendo en cuenta el factor humano y empezando por ahí, ¿no? Entrando por la parte emocional. Y él decía que había que confiar en la inteligencia del equipo, ¿no? Que esa confianza era como dejar libre a la gente para que tome sus propias decisiones, pero realmente creyendo que lo van a hacer bien, ¿no? Esa es un poco la idea. Y iba a traer como una cita que sale en el libro, que es, no me acuerdo quién era, pero era un ejecutivo con el que trabajó que decía, Bill no trabaja primero el problema, lo primero piensa en el equipo.
O sea, él decía que no hablábamos del problema de forma analítica, hablábamos sobre las personas del equipo y cómo podrían resolverlo, ¿no? Yo creo que es interesante. No sé si has tenido algún coach en tu carrera, alguien que te haya ayudado y ¿tienes algún ejemplo concreto, algo que puedas contar? Sí, sí, sí. A ver, yo el mundo del coaching es algo que se me llegó muy pronto en mi carrera, te diría hace 10 años, 11 años. Yo tenía apenas, no llegaba a los 30 y de repente, bueno, estaba en Google, en San Francisco. Google, obviamente, como todos sabéis, ¿no? Ha sido muy pionero en todo el mundo del trato de las personas, ¿no? Y ya en su día, yo era manager y, bueno, tuve cierto éxito como manager internamente y se me ofreció, de hecho, el hacer el curso de coach, ¿no? Yo en esa fase, fíjate, lo pensaba estos días, creo que tuve una reflexión muy de coach, ¿no? O muy de coaching, ¿no? Que es, me sentí como demasiado centrado en mi carrera como para ser coach, ¿no? Y fue una reflexión porque al final un coach tiene que ser alguien muy generoso en el sentido que está dispuesto a trabajar para que otros sean exitosos más que trabajar para su propio éxito, ¿no? Yo estaba en una fase muy inicial de mi carrera donde yo mismo me gustaba ayudar a los demás y me sigue encantando, pero me sentía como demasiado egocéntrico en ese momento como para dedicarme solo a los demás, ¿no? Entonces, desde ese momento me empecé a leer mucho, me interesé mucho, no llegué a hacer este curso de coaching, pero sí que empecé a jugar con esto, ¿no? Y ya desde hace varios años que monté mis propias empresas, ahí sí que me tomé la labor de oye, voy a buscar este tipo de perfiles. La realidad es que he intentado con varios perfiles, aún no he enganchado con una persona, digamos, que haya contratado como coach y que a lo largo de los años haya sido la persona perfecta, pero sí por el otro lado he tenido la grandísima suerte de cruzarme con dos personas que siendo amigos han hecho la labor de coach como amigos, que al final son los mejores, ¿no? Uno de ellos es Eduardo Sicilia, que él sí es coach profesional, él es coach de gente bastante potente. Con él nunca hemos tenido esta relación, sino una relación de amigos, pero es verdad que es una persona que ha sido fundamental en ayudarme a guiar muchas de las grandes decisiones de mi carrera desde un punto de vista pues, muy humano, muy cercano. Y luego tenía otra persona que es Mario Galarreta, que está para un capítulo aparte, que lo conocí, fíjate, bueno, tiene una historia increíble, es un español que llevó toda la vida en Estados Unidos, fue neurocientífico, hizo descubrimientos bastante importantes y acabó siendo el responsable de todo mindfulness en Google, por un giro de guión muy interesante. Y con él labré una amistad muy fuerte desde que hice un curso de mindfulness en Google y este es un tipo que al final juega con otras variables, o sea, no juega al juego de los negocios, del dinero, todo eso no le importa. Y sí trabaja muy bien todo el universo de la espiritualidad, del uno mismo, del crecimiento personal, de la meditación, ¿no? Y esto es otra variable del coaching que a mí particularmente me aporta mucho y tener estas dos personas tan cerca con las que hablo de forma muy recurrente me han cubierto creo que esa capa de coaching que no he tenido que contratar externamente, ¿no? Vamos a entrar en uno de los aprendizajes clave del libro. Uno de los más accionables, al menos para mí. Tiene que ver con cómo hacer bien las reuniones de equipo. Luego ya hablaremos de las one-on-ones. En el libro habla de empezar las reuniones contando viajes, algo así como contar historias del fin de semana o de tus vacaciones, algo que Eric Schmidt puso en práctica en Google por recomendación de Bill, o también como hace Marisa Mayer, CEO de Yahoo y otra coachee de Bill, empezar siempre las reuniones con agradecimientos. Esto tiene dos objetivos principales según el libro. El primero, que el equipo se pueda conocer como personas con sus familias y sus intereses fuera del trabajo. Y el segundo, que sea más divertido participar e involucrarse en una reunión de este tipo. Pero yo añadiría un tercero, al menos en mi experiencia con los agradecimientos, que lo he puesto en práctica ya en varias ocasiones y en distintas empresas, es que la gente se coloca en un estado de más empatía, con más capacidad de colaboración para el momento en el que salen los temas más duros del negocio. Seguro que Carlos tiene alguna anécdota interesante de Google, Motorola o Waze en este sentido. Soy un friki de la escuela de Google y además como que me apasionan estos temas de cultura, de equipos, ¿no? De cómo manejar
la energía. De hecho, fíjate, esto es algo que me comentaron hace poco y me encantó. Es la definición de CEO, ¿no? De CEO, como Chief Energy Officer, ¿no? Como tu rol es Está bien. manejar la energía del equipo de la compañía, ¿no? Y al final las reuniones son como ceremonias donde justo la energía entra en juego, ¿no? Entonces, anécdotas o ejemplos muchos desde los que has mencionado, ¿no? Yo creo que al final la esencia es reuniones ejecutivas, reuniones serias, quieres tocar los temas serios, ¿no? Pero, y quieres ir de frente, ¿no? Pero efectivamente, como decías tú, empezar con cosas más personales, más amenas. Creo también aquí es importante separar la parte americana de la parte más latina, europea o española, ¿no? El americano, yo viví allí muchos años en San Francisco y es verdad que llegabas el lunes y decían, hey, ¿cómo fue tu fin de semana? Y pasaban de largo, era como una pregunta muy por quedar Sí. bien, pero ni les importaba, ¿no? Entonces, de repente un americano como Bill que pregunte, le importa y se interesa de verdad, yo creo que allí es como, wow, aquí quizás algo más normal, ¿no? Pero aún así, yo creo que es importante, entonces, el arrancar las reuniones, yo ahora mismo en Biblia, por ejemplo, sí que lo llevamos a cabo y cada semana la reunión del equipo ejecutivo empezamos con, oye, ¿qué has hecho el fin de semana? Y cada uno cuenta alguna historia. Te permite semana a semana ir conociendo partes de la vida de cada uno, que son muy interesantes. Y luego hacemos también lo de en inglés le llaman los shoutouts, ¿no? Que es el agradecimiento, oye, di algo bueno que haya hecho el otro. Entonces, arrancar con eso lo que te permite es ir a lo siguiente, que es otra parte muy importante. Nosotros le damos el check-in, que es, oye, ¿cómo te sientes? Verde, rojo, amarillo, verde, ¿no? Estás algo que te frustra, estás bien, estás enchufado. Y ahí otro punto que también creo que es muy importante, el issue clearing, ¿no? Que es, oye, hay algo que te esté reconcomiendo por dentro, hay algo que quieras sacar fuera, porque a veces lo sacas y ya está, y no hay que hablarlo ni discutirlo en la reunión, simplemente lo pones ahí fuera. Pero cuando arrancas con eso, después de haber contado tu viaje de fin de semana a esquiar con los niños, lo cuentas de otra forma mucho más constructiva o amena o menos conflictiva, ¿no? Entonces, estos son ejemplos. A mí hay otro que hacíamos en Google hace años, en España no me atrevo porque es demasiado friki, pero era poner lo primero según entramos en la sala, poner una canción Yo que eso lo he era hecho aquí también. uno es para como de compresión, ¿no? Como decir, oye, estamos cambiando de lo que venga de hacer, aquí estamos en otra historia, así que esta canción te ayuda a pasar página de lo anterior a esto y para sentar el mood de la reunión, ¿no? Pues imagínate, si es una reunión más de, no sé, de temas de transacciones, pues puede ser una canción relacionada con dinero, ¿no? Cualquier tontería así. Bueno, yo recuerdo una vez que pusimos una, yo me relajé tanto de lo que venía antes que me caí al suelo en la silla, me tumbé hacia atrás y me caí. Pero bueno, es divertido poner, digamos, una parte cómica o alegre o divertida en esa primera fase de la reunión. Así que sí, sí, sí. Y al hilo de esto hay Sí, no, una... Hay, ponerte en ridículo al final, ¿no? Que también es un poco... Nosotros hacíamos hasta un baile. Entonces, claro, así. la gente pero era, a ver, era una cosa como sencilla. O sea, cualquiera lo podía hacer, no Sí, era algo como muy... Pero es verdad que pierdes esa vergüenza o esos momentos como un poco de tensión. O sea, y ya es que lo pierdes sí, todo. Entonces, sí, sí sí, que sí, ayuda. sí. Sí, es mostrar esa parte personal, ¿no? Que tenemos todos al fin y al cabo. Oye, otro apartado del libro, o sea, por entrar, porque son las one-on-one, ¿no? Que son como las míticas reuniones uno a uno, que son como... Pues no sé si vienen del libro del que era el CEO de Intel, High Output Management, mítico Sí, libro, sí. que es como cuando empiezan como a meterle detalle a estas reuniones, ¿no? Sí, Y Bill Campbell como que lo hacía muy bien, ¿no? En esas reuniones, en esos one-on-ones que tenía un poco con sus coaches. Y él siempre empezaba hablando de la familia, pues metiéndose pero mucho en detalle de todo, ¿no? Intentando entender cómo te iba la vida, pero no, pues no para quedar bien, sino para entrar bien en detalle. Y luego hacía en una pizarra, ponía 5 palabras clave que tenían que ver, sí, siempre era como, una tenía que ver con performance, otra con relación con sus peers, que eso era como lo que más importancia le daba a él, más que la relación con los de arriba, con los de abajo, con los del mismo nivel, ¿no? Y luego... Y luego también hablaban de liderazgo y luego de innovación, ¿no? Que eran como las 5 áreas. No sé si tienes tú algún truco, alguna cosa de cómo te prepares con tus equipos en Biblia o cómo han ido evolucionando, ¿no? Porque a mí me pasa que acabas aprendiendo cosas y al final pues cada vez vas probando cosas diferentes. No sé si tienes ahí algún...
Pues la verdad que sí. Mira, yo aquí, y de hecho es divertido porque, bueno, es curioso, uno de los autores del libro, Jonathan Rosenberg, fue manager mío en mi época de Motorola y fue algo, no sé, estos rollos de como peliculeros en tu carrera profesional, ¿no? Pues este tipo fue el tipo que inventó el área de producto en Google, posiblemente de Ya. los tíos más importantes de la historia de la tecnología, ¿no? Y por azares del destino fue mi manager durante 6 meses, ¿no? En un periodo de transición de Motorola a Google y tuve pues 6, 7 reuniones con él, tampoco nos veíamos mucho, pero una vez al mes. Y, y este tipo hacía esto, ¿no? Empezaba la reunión y te ponía en una pizarra las 5 palabras y era la leche, pues como una especie de agenda, pero es una agenda muy abierta, ¿no? No te dice, oye, quiero saber qué ha pasado aquí, sino te pone el nombre de la persona. Y ya es como, háblame, ¿no? Entonces, eso me encanta y yo lo intento hacer, o lo he hecho en distintos momentos y ahora hablamos de los one-to-one, que es otra historia, pero esto me parece muy potente, es como le lanzas las ideas y dejas que sea el otro el que hable, pero ya el otro sabe cuáles son los parámetros clave de la reunión para ti, ¿no? Y no, porque muchas veces los one-to-ones se pierden en conversaciones que a lo mejor no van a ninguna parte y es importante marcar esa agenda, ¿no? Yo creo que eso es uno. Otra cosa que aprendí precisamente de Jonathan y que también la llevo a cabo casi religiosamente es cuál es el objetivo de la reunión, ¿no? En cualquier reunión que entres, si tú eres el responsable y si no, lo debes exigir también es cuál es el objetivo de esta reunión. Y si la gente no tiene claro el objetivo, ni siquiera arrancamos la reunión hasta que tengamos claro cuál es el objetivo, ¿no? Porque o sea, eso aclara muchísimo y creo que parte de esto es otro detalle que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y es los que somos así un poco sesudos, frikis, que nos gusta estar siempre resolviendo problemas, tendemos a en una reunión resolver N problemas y siempre como que acabar la reunión buscando el problema que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, es importante decir, oye, si el objetivo de la reunión era A y hemos resuelto A, nos vamos de la reunión. Y no hablamos ni B ni C, porque hay una tendencia a decir, ok, ya tenemos A, oye, y B, y de repente es como, joder, si hemos empezado con A, acabamos A y acabas en positivo, pero ya has resuelto A. Pero esa tendencia de sacar siempre los problemas no resueltos es algo que también es muy importante, sobre todo con gente como era Jonathan o este tipo de perfiles que piensan, o sea, que estás con un estrés mental, estrés digo de resolver problemas, no es que estés estresado, pero es como un deportista no para de jugar partidos, su cuerpo tiene un estrés, ¿no? Entonces, cuando tienes reunión tras reunión que resolver problemas, necesitas sentir que he afrontado un problema, lo he resuelto, paso al siguiente, pero no me quedo con otro problema sin resolver que no me da tiempo a resolver, pues eso como que genera mucha disonancia, ¿no? en el cerebro. Eso por el lado de las reuniones y por el lado de los one-to-ones, aquí voy a ser un poquito provocador o contraria, ¿no? Y es, yo soy muy fan de los one-to-ones, particularmente me apasiona y lo llevo mucho a cabo en los walk the talks, ¿no? Que le llamaban allí en Google, el dar un paseo, hacer un one-to-one dando un paseo. Creo que esto es brutal y ya se ha escrito mucho y es muy conocido, realmente funciona muy bien, hace un entorno más relajado, menos confrontacional. Pero fíjate, recientemente escuchaba a un tipo muy conocido, se llama Vern Harris, que es el autor de un libro que se llama Scaling Up, que también ha sido coach de gente potentísima en estas zonas americanas de tecnología. Y este es muy fan de no hacer one-to-ones, ¿no? Él dice, oye, sobre todo desde el perfil de founder o ejecutivo o CEO, dice, al final los one-to-one son un pozo de conversaciones eternas que no llevan a ninguna parte a veces, ¿no? Y hacen perder mucho tiempo. Y su posicionamiento, que yo lo estoy intentando llevar a la práctica y que creo que funciona, es, oye, con las personas clave tienes que tener conversaciones semanales, pero no es un one-to-one, es una conversación de alineamiento y con el resto tú tienes que ser capaz de proyectar cuál es tu estrategia, proyectar, digamos, hacia dónde va la empresa, pero no permitir conversaciones donde te puedan hacer demasiadas preguntas, porque al final la labor de un founder o de un CEO es muy difícil, te enfrentas a muchas preguntas que no sabes la respuesta y si estás en one-to-one constante te puede lanzar tantas preguntas que no tienes la respuesta que al final te desgastas y por contra lo que propone es, oye, enfócate en definir la estrategia y comunicar la estrategia y ahí sí recibir feedback y reciclar la estrategia y Mm. volver a comunicarla. Entonces, en un one-to-one muchas veces terminan como preguntándote las 3 preguntas que no estás preparado y termina como disolviéndose la reunión en esos temas en vez de en enfocarte en los que tú ya estás posicionando bien, ¿no? Entonces, bueno, me parece una visión provocadora, contraria, pero que de cierta forma
estoy de acuerdo, ¿no? Creo que los one-to-ones con las personas, él decía a Steve Jobs, dice, joder, Steve Jobs con sus 3 4 personas clave tenía reuniones todas las semanas, pero con el resto de la empresa no, o de los 15 directivos no tenía one-to-ones. Entonces, bueno, me parece interesante esa visión de los one-to-ones, hacerlos como reuniones casi informativas, ¿no? Como, oye, el telediario, te cuento dónde estamos. Y, por ejemplo, una cosa Sí. que sí que hago ahora, y simplemente para hacer esta parte, es mandar un vídeo semanal, ¿no? Mandar un vídeo los viernes, mando un vídeo donde cuento, oye, 5 minutos lo que está en mi mente o lo que creo que ha pasado esa semana interesante o los retos que... Y es una forma también de hablar con todos, casi de una forma muy directa, pero en un entorno más unidireccional, que al final para la gente también es muy... Ahí sí que puede expandirse a toda la empresa, ¿no? Y también es como una forma de proyectar dónde estás tú al resto de la empresa sin tener que necesariamente tener horas de reuniones con todas las personas todas las semanas, ¿no? Es verdad que se abren muchas conversaciones en paralelo, ¿no? Y eso puede generar un montón de lío o de tener que dedicar mucha energía. Pero bueno, también Steve Jobs, claro, tenía a Bill detrás, eso no vale. Claro. Porque claro, Steve Jobs, si tienes luego a un tío como Bill, que es el que está hablando con todo el mundo y tiene como todo el mundo muy alineado, claro, así claro. Cualquiera, ¿no? Hay que tener un Bill por ahí. Eso sí que molaría, que hubiese más ese rol, ¿no? Porque es verdad que luego en las empresas parece que no, o sea, que lo del coach es como una cosa temporal, que contrata al CEO para que le haga psicoterapia, ¿no? Y ya está, pero que dices esto de que esté ya metido en la empresa y esté constantemente trabajando con todo el equipo, claro, es un rol más, no sé cómo se podría llamar, pero... Sí. Otra lección clave de Bill Campbell era la regla de 2. Cuando el equipo de Eric Schmidt, CEO de Google en ese momento, se enfrentaba a alguna decisión muy retadora, que normalmente solía involucrar varias áreas, usaba esta técnica. Juntaba a las 2 personas más cercanas al problema y les hacía buscar una solución conjunta. También hacía esto cuando había 2 propuestas opuestas o una discusión importante sobre un tema, y en vez de decidir él entre 2 opciones, ponía a las 2 personas a trabajar en una solución que tenían que presentar conjuntamente. Además de llegar a la mejor solución, estas situaciones creaban vínculos muy especiales entre esas 2 personas del equipo. Hay otro tema que sale en el libro y que no quiero dejar de conversar con Carlos, y tiene que ver con el error bastante común de reducir el liderazgo de una compañía a la excelencia operacional. En el fondo sería como negar componentes clave como la visión a largo plazo, la cultura o los valores. Bill lo ejemplificaba muy bien con el amor a los fundadores. Para él, retenerlos con un papel significativo era fundamental para el éxito de las compañías. Por eso peleó en Apple por Steve Jobs en el momento en el que le echaron. Carlos tiene mucha experiencia en este tema porque ha vivido muchos ejemplos en primera persona. En adquisiciones importantes, cuando Google adquirió Motorola y él fue uno de los primeros empleados que se incorporó desde Google. O cuando ha montado startups junto a grandes corporaciones desde 7R Ventures. A todos los que me conocen y han trabajado conmigo saben que soy un tarado de los temas de cultura. Precisamente yo creo, por un lado, por haber arrancado mi carrera en un equipo que nacía dentro de Google, que había que definir una cultura dentro de una cultura muy potente. Luego, por, como decías, entrar en Motorola Waze, mi rol, entre otros, era googleizar Motorola o googleizar Waze, ¿no? O sea, coger una cultura potentísima, como eran las de estas 2 empresas, y traer lo mejor de Google sin romper nada de lo que había y traer lo mejor de lo que había para hacerlo, digamos, sincronizarse con las ideas o los procesos de Google. Entonces, eso te expone a, no sé, es como, es un ejemplo, ¿no? Pero el conquistador que llega a una nueva tierra y dice, joder, yo traigo una religión y unas cosas, pero no puedo cargármelo todo porque si no, no va a funcionar. Entonces, esa obsesión por la cultura viene derivada de cómo hacemos a la gente funcionar aceptando ese nuevo entorno. Entonces, primero, me obsesiona y me apasiona. Segundo, al final yo creo que es un ejercicio de empatía absoluto, es decir, aquí, y creo que eso yo lo he vivido, ¿no? Google hace años, y hoy incluso, pero hace años sobre todo era esa sensación de que era la mejor cultura corporativa del mundo. De repente, yo siempre lo digo,
cuando todo va muy bien es muy fácil ser Google, ¿no? Cuando te sobra el dinero, cuando tienes una tecnología brutal, una dominancia en el mercado, es muy fácil que todo el mundo esté motivado, que esté encantado de su trabajo, que innove. Pero claro, de repente te vas a Motorola, que es como, no sé, pues pasar del Real Madrid no sé, o del Barça al Villaverde, que de repente el equipo no tiene moral, con todo el respeto, ¿no? Pero te vas a un equipo que no tiene un presupuesto como el otro, una marca, una moral, un talento, y de repente dices, pero esto también funciona, y aquí hay que saber hacer las cosas. Entonces, lo primero que te enseñas es esa humildad y esa empatía con que no todo es fácil en todos los entornos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el mundo corporativo, yo ahí tengo unas opiniones ya un poco marcadas, ¿no? Y es el mundo corporativo, por desgracia, hoy en día, creo que igual que el resto de la sociedad en general, se mueve en unos plazos de tiempo muy cortos. Y esto creo que es muy tóxico para la cultura, ¿no? Al final es una relación, ya lo que era una generación antes eran relaciones de toda la vida, hoy en día son relaciones sin fecha y posiblemente a 3, 4 años, tanto la de un CEO que coge el rol de CEO como la de una compra, no sabes si van a mantener la empresa, la van a deshacer en un par de años o 3, como un equipo, una persona pues puede coger un rol. Entonces, esas relaciones tan a corto creo que son tóxicas para generar una buena cultura, y es por eso por lo que creo el universo startup engancha tanto, emociona tanto, apasiona tanto, y es por esa idea de estar construyendo un proyecto con una visión a largo plazo, ¿no? Ya no hay, si estás en una gran corporación, la gente no piensa en, ¿dónde estará esta empresa en 10 años? No están pensando en cómo estará en bolsa el año que viene y poco más, ¿no? En una startup, por narices, porque es un bebé, ¿no? Y yo creo que los que somos padres lo vemos muy fácil, estás constantemente soñando con cómo será tu hijo dentro de unos años, ¿no? Entonces, una startup es de las pocas entornos o ecosistemas donde esa visión a largo plazo es fundamental, es lo que te motiva, y es lo que hace que la gente viva una cultura mucho más apasionante, ¿no? Y luego, por último, el tema de la cultura del fundador, pues claro, no te voy a decir otra cosa, yo soy súper fan de esto. De hecho, el reto para mí, y es fruto de esa sociedad en la que vivimos, que cada vez va todo más rápido, es más cortoplacista, entre comillas, un pelín más mercenario que antes, ¿no? Que había una lealtad mayor. Creo que el grandísimo reto como fundador es crear esa cultura de fundadores en los no fundadores de la startup, ¿no? Que todo empleado se sienta un fundador de alguna forma. Oye, eres el primer empleado de marketing, no eres fundador, pero joder, eres el fundador del equipo de marketing, ¿no? Y así creo que mucha gente se podría ver. Es difícil porque, como digo, la gente cada vez le cuesta más creer en cosas, pero creo que cuando consigues crear esa cultura es algo brutal, ¿no? Y para mí esa mentalidad de founder creo que es una mentalidad, es una forma de vivir la vida, ¿no? De entender la vida con unos plazos más largos, con una lealtad más fuerte, con un compromiso brutal, que yo, de hecho, lo conecto mucho a la idea de ser padre, ¿no? Cuando eres fundador y cuando eres padre, tienes algo por lo que trabajas incansablemente, de una forma casi altruista. Sí, puede haber dinero al final, pero no lo haces por esto, ¿no? Y al final estás como siempre luchando para que todo vaya bien y que salga la familia o la empresa adelante y que todos estén contentos, ¿no? Sí, entiendo que ahora con Bibla, además, como eres, o sea, lo has fundado tú, todo lo has empezado tú desde cero, eso lo vivirás con más intensidad, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo, Bibla es un proyecto, además, que arranca muy fuerte, ¿no? Arranca con levantando una ronda de financiación muy fuerte en una categoría muy ambiciosa, con un equipo muy potente, y eso te hace, normalmente a veces empiezas una startup muy paso a paso, muy lentamente, no te conoce nadie, y eso hace que vayas construyendo la cultura de una forma más gradual. En nuestro caso hemos arrancado muy rápido, con mucha fuerza, con mucha intensidad, lo cual te hace forzar aún más que la cultura sea muy potente, muy sólida, porque el nivel de velocidad, de agresividad, de compromiso es muy alto, ¿no? Ahora es cuando vas a flipar. Resulta que después de todo lo que hemos contado, Bill Campbell, coach de Steve Jobs durante años, del equipo directivo de Google, incluyendo el CEO y presidente Eric Schmidt, Amazon y Jeff Bezos, no cobraba en su trabajo como coach. No quería cobrar. Él explicaba que le había ido muy bien en su etapa anterior y esto se lo debía a la industria. No quería estar confundido por el dinero. Su mítica frase era: no cash, no stocks, no shit. Para mí, una de sus grandes cualidades está totalmente conectada con esto. No cobrar le permitía ser siempre
tan honesto y nunca dudar a la hora de dar una opinión dura. Esto es, por ejemplo, lo que decía Ram Shriram, un ejecutivo de Amazon. Bill es siempre transparente y no tiene agenda oculta, no hay diferencia entre los hechos y lo que dice. Era un tipo de estos que llaman givers, ¿no? Es un tipo generoso que con filosofía de vida cree que es mejor dar que recibir, y esto lo escribe muy bien Adam Grant en el libro de Give and Take, que es un libro muy recomendable. Entonces es un tipo que primero cree, yo soy de los que da y ya después veré qué recibo, y yo personalmente sigo la misma filosofía y creo que suele funcionar mucho mejor en el de enfrente, sobre todo en ciertos entornos, ¿no? Donde todo es muy transaccional. Creo que eso te deja en shock por la parte positiva. Lo segundo, creo que es aún más importante, es el precio de la libertad, ¿no? Yo creo que un tipo como Bill, que ya estaba en un nivel vital muy avanzado, dice, oye, para mí lo más importante es la libertad, y la libertad es trabajar con quien quiero y decir lo que quiero. Si tengo dinero de por medio, ya no soy libre, ya parece que tengo que trabajar con quien me digan porque me están pagando, o tengo que decir lo que me pidan porque me están pagando. Entonces yo creo que llega un punto de tu vida, y creo que cuanto antes mejor, porque como que desbloqueas muchas fases del juego, que cuando te das cuenta de que ser libre es mejor y que el dinero a veces te compromete, pues decides tener esa libertad, ¿no? Entonces el no recibir compensación creo que es una cuestión de libertad. Justo tenía aquí una cosa sacada de Adam Grant, que también lo citan en el libro, que tiene que ver. O sea, Adam Grant hablando de Bill Campbell, ¿no? Que el liderazgo que ejercía él es como esa dicotomía de ser como duro y exigente por un lado, pero a la vez dar como todo el apoyo, entender la parte emocional, ¿no? Como esa dicotomía, ¿no? Pero que en realidad lo que dice Adam Grant es que es una falsa dicotomía, ¿no? Que es algo que funciona muy bien y que si te das cuenta en cómo es ser padre, que los dos lo somos, ¿no? Que al final es eso, o sea, es como tienes que ser duro, exigente por un lado, pero luego tiene toda la parte emocional, toda la parte de dar cariño, de crear ese entorno como de confianza y seguridad, y esa mezcla es lo que funciona, ¿no? Y la verdad es que lo explicaba bastante bien como en el trozo ese. Este Bill, no quiero que terminemos de hablar de él sin mencionar que era un tío que abrazaba mucho, que era muy cariñoso, ¿no? Y es una parte importante, ¿no? Como al final, joder, dar abrazos a la gente, sí. Bueno, hay gente que no le gusta, pero en general a la gente le gusta romper esa barrera. Entonces, son tonterías, ¿no? Pero el tío daba abrazos, era muy cariñoso en sus palabras, a veces también decía muchas palabrotas, ¿no? Ese tipo de familiaridad, ¿no? A lo mejor que te conectabas con un abuelo, con esa figura, es lo que hacía también que pudiera ser más duro cuando quería, ¿no? Pues dice, joder, es un tío majete, pero luego es un tío, o sea, como es majete le permite medir las cosas que otros no, ¿no? O como dice palabrotas de forma regular, cuando dice una palabrota en un entorno serio no me llama tanto la atención. Entonces, creo que jugar con eso es muy potente, ¿no? Y creo que sí. La seguridad emocional esa, yo eso creo. Es, si creas un entorno seguro a nivel emocional, puedes decir todo, ¿no? Es como que ya no hay tanto riesgo. Y esto, de hecho, pues, es que esto es súper interesante. De hecho, hubo un proyecto de Google muy famoso que se llama Proyecto Aristóteles, ¿no? Por Aristóteles, que justo hablaba de cómo los equipos, es un equipo de research de recursos humanos de Google, básicamente decía, en un estudio masivo que hicieron, que salió publicado, qué hace a los equipos de mayor rendimiento más exitosos, y precisamente era el mental safety, ¿no? Como el sentirse seguros, que haya un entorno de seguridad, era la principal clave para generar éxito en los equipos, para innovar, para dar feedback, Entonces digo, la potencia de crear un entorno de seguridad mental para todos es lo que Google ha demostrado que es la principal variable para tener equipos exitosos. Aquí estamos hablando de algo que es potentísimo para realmente hacer una empresa, un equipo muy, muy, muy exitoso. Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿También valen podcasts, películas, series? Hay dos que he regalado mucho con los años. Uno es Essentialism, Esencialismo, que es de un tipo que se llama Greg McKeown,
Y este está muy bien porque es un libro como de vete a lo básico, a lo esencial de la vida, ¿no? Reduce, o sea, quítate el ruido y está muy bien escrito de una forma muy práctica, muy fácil de leer, se lee en un par de orillas o tres. Y es justo eso, la búsqueda de lo sencillo, de lo poco, no es minimalismo, la palabra es esencialismo, por eso, ¿no? De lo esencial. Eso me parece potentísimo y es un libro que me gusta, incluso intento, no lo releo todos los años, pero de vez en cuando revisarlo porque es que cada página es potentísima, ¿no? Ese es uno. Y otro que es más sesudo es Principles de Ray Dalio, que es un libro que parece muy potente, pero es un tipo que se ha labrado una carrera en el mundo del hedge fund, que es un mundo financiero muy agresivo, basado en una serie de principios muy bien escritos, ¿no? En base a cómo le ha ido la vida, ha escrito una serie de principios que han hecho que su empresa sea el mayor hedge fund del mundo, que más allá de lo que haga y si está bien o mal ser un hedge fund, ha construido algo increíble en base a unos principios muy marcados, ¿no? Y a mí es un libro que me ha servido mucho para sentar una base cultural potente, ya no solo soft, sino hard, ¿no? Sino decir, oye, vamos a escribir cosas que están basadas en datos, en ciencia de por qué este principio tiene que ser así en la empresa. Entonces, este Principles también me parece un libro muy recomendable. Tengo otra pregunta aquí que es si hay algo sobre lo que hayas cambiado profundamente de opinión en los últimos 5 años, puede ser en los últimos 6 meses, ¿eh? Algo que digas, mira, esto antes pensaba así y ahora pienso totalmente diferente. Pues mira, yo creo que una, por ejemplo, que la hemos mencionado hace un rato, es la importancia del retorno social contra el retorno financiero, ¿no? El apostar muchísimo más de mi tiempo a personas y a ser generoso y aportar cosas, entre comillas, de una forma desinteresada por generar una buena relación y no a maximizar mi tiempo o mis relaciones con una finalidad financiera, ¿no? Y al final meterme en proyectos o invertir en cosas porque creo que me va a generar una relación con una persona, más que por, como puede ser este podcast, digo, joder, pues porque nos caemos bien, me apetece pasar este rato y no pensando en si voy a vender algo, no sé. Entonces, creo que eso aplica en general. Antes quizá también influido por la mentalidad esta americana de vivir tantos años allí, era más transaccional, creo que en los últimos años lo llevamos a cabo. Y otro, fíjate, te diría que, entre comillas, contradice este, es la grandísima importancia, yo esto es la edad, la importancia de pasar mucho más, o sea, las mejores ideas de mi vida y el mayor placer y satisfacción personal va a venir de pasar más tiempo solo y no de pasar tiempo con gente. Yo soy una persona bastante social y me rodeo de mucha gente y mucha gente, bueno, pues es muy difícil para mí aislarme, pero me doy cuenta al final que a pesar de que me encanta estar con gente y tal, cuanto más tiempo paso solo, mejor salen las cosas y que, entre comillas, el mejor amigo con el que menos hablo soy yo, ¿no? El mejor amigo con el que hablo más, sí. Es muy curioso lo que dices porque justo ayer por la noche, antes de dormirme, como a las 11:30, punto de tal, le conté a mi mujer una reflexión que había tenido por la mañana, que, a ver, tampoco es que sea una reflexión maravillosa, pero es esa idea de que parece que nos asociamos a ser introvertidos o extrovertidos, ¿no? Te pones esa, como lo consideras ya tu identidad, ¿no? Y entonces dices, no, pues yo soy introvertido. Entonces a mí me pasa justo lo contrario que a ti. Yo soy más introvertido, yo he hablado mucho conmigo mismo y creo que me conozco bastante bien, pero lo que me he dado cuenta es que a lo largo de la vida lo que hay que hacer para desarrollarse es ir al otro lado. Entonces yo lo contrario, yo tengo que ser más extrovertido porque yo creo que el equilibrio es cuando abarcas todo, ahí es donde encuentras, porque al final necesitas entender, no sé, y formar parte de los demás, porque al final los demás son tú mismo, tienes que llegar a ese punto, pero tienes que pasar a través de ti para llegar ahí, entonces también tienes que ser introvertido. Sí. Y yo creo que el desarrollo completo hay que estar en los dos lados, ¿no? Y a veces tenemos el error ese de identificarnos, decir, no, yo es que soy introvertido, pues no vas a crecer nunca. Si solo crees que eres introvertido y no vas a... No, es un poco... Y es curioso porque justo ayer además le solté eso a mi mujer, que imagínate tú la cara que me puso, que dijo, a ver lo que me vas a contar ahora, y se quedó así como pensando y dijo, me voy a dormir, que se te va la pinza. La otra cosa que te diría es la importancia de las cosas pequeñas como a nivel social, ¿no? En esta misma línea, o sea, por completar ese comentario, ¿no? Es
que me he dado cuenta que, y al menos para mí a nivel personal, estar en entornos más pequeños versus cosas más grandes, tanto país como empresa, como grupo de amigos, ¿no? Cuanto más pequeño, es el concepto de ser cola de león o cabeza de ratón. Mi sensación es, cabeza de ratón te permite generar unas relaciones o unas comunidades mucho más auténticas, más cercanas, y eso sacarle mucho más retorno social o sacarle mucho más partido a esa vivencia. Entonces, como que antes pensaba que sitios más grandes, empresas más grandes, países más grandes, te llevaban a cosas más grandes, y creo que esto es algo que ahora pienso justo lo contrario, ¿no? No que me vaya a ir a un pueblo de Soria a vivir, pero bueno, de alguna forma en cualquier entorno pequeño se puede sacar mucho brillo y mucha satisfacción personal. Oye, pues ya estamos llegando al final. Yo quería darte las gracias porque hemos hablado un montón de cosas interesantes, hemos sacado ahí de Bill Campbell las cosas más relevantes del libro y nada, yo creo que va a ser un episodio muy bueno. Y quería acabar con la última pregunta, que es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Pues mira, sin duda aquí te diría Mario Galarreta, que es esta persona que he mencionado antes, que ahora mismo es un tipo que vive, entre comillas, aislado del mundo, en una pequeña casita en una montaña en Ibarranguelu, que es ahí en el País Vasco. Vive, entre comillas, una vida de ermitaño. Ahora se dedica, es un gran maestro del mundo de la meditación, que trabaja con mucha de la gente del entorno del Dalai Lama. O sea, vive una vida, pero ha pasado de ser neurocientífico, director de cine, el responsable global de mindfulness en Google, a estar ahí. Y lo que realmente me parece potente de él no es su carrera, es justo que todo eso le da igual, ¿no? Como que, sobre todo, lo más potente de él es la única persona que conozco que la variable del tiempo no existe en su vida. Él ya no, o sea, el espacio-tiempo para él ya está en una constante donde no tiene prisa por nada, no busca nada, ninguna meta, y realmente desde nuestro lado humano, casi animal, es increíble hablar con él, y no le importa el dinero, no le importa el tiempo, no busca nada, y ese no buscar nada es tenerlo todo a la vez, ¿no? Entonces es algo bastante trascendental, pero es potente, es una persona con la que hablas y entre medias te tira para abajo todo, y dices, ¿por qué corro? ¿Qué busco? ¿No? Entonces, el no depender del tiempo o del dinero, y a la vez tener una capacidad de hacer y decidir y pensar cosas increíbles, me parece que te has pasado el juego, ¿no? Y eso, no sé, creo que el resto, pues estamos ahí con el dinero, las startups, las empresas, y este tío ya está en otro nivel de éxito vital, ¿no? Sobre todo de realización personal y vital. Y con eso dicho, es un tío que igual algún día gana un Nobel por llevar el mundo de la ciencia del cerebro a otro nivel. O sea, que no está tocándose las narices, realmente está trabajando en cómo acercar el mundo oriental y occidental de la ciencia del cerebro, porque el tío es neurocientífico. O sea, que igual gana un Nobel, pero desde estar, entre comillas, aislado de todo este ruido para llegar a cosas que otros no somos capaces. Así que es un tipazo. Gracias, Carlos, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Esto ha sido Intercambio Iónico, y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos o compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en @IONCuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.